Y continuamos con la serie de podcast titulada Así vendí mi guión, dedicada a explicar cómo se escribieron y vendieron guiones de las grandes películas del mundo, y sobre todo me estoy centrando mucho en óperas primas, porque es muy interesante, yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto, ver cómo grandes cineastas, grandes guionistas consiguieron escribir ese primer guión o el primer guión que se produjera. De hecho, el guión de la película de hoy, Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón, es el estreno de Pedro Almodóvar como guionista y como director, ¿no? Es una de las películas más influyentes de los años 80. Hoy contaré cómo se hizo esa película en boca del mismo autor, Pedro Almodóvar. Aunque yo no lo soy, yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Pero antes de empezar a hablarte de la Academia Guiones y Guionistas, que ya sabes que es la academia más grande del guión, con más de 100 cursos, masterclass y de todo, que está en cursosdeguion.com, y que esta semana subimos una clase nueva del curso de cómo distribuir tu cortometraje, y que dedicamos a hablar de las distribuidoras profesionales. Cuándo son necesarias en nuestro proyecto contratar una distribuidora profesional en lugar de hacerlo nosotros, y cómo tratar con ellas. Todo eso en la clase de hoy. Bueno, nos vamos ahora sí con Así escribí y Así rodé Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón, contado por el mismísimo Pedro Almodóvar. Desde niño supe que lo mío era el cine, no como un capricho pasajero, sino como una convicción profunda. A los 10 años le dije a mi madre, la inolvidable Paquita, que quería ser como Ava Gardner. Pero no le dije quiero ser actor ni director, dije como Ava Gardner. Porque lo que yo quería era vivir entre bambalinas, set de rodajes, historias que se cuentan con luces y sombras. Mi madre se reía, pero yo hablaba completamente en serio, y ella, sin saberlo, fue mi primera musa. Me enseñó la relación íntima entre la realidad y la ficción. La acompañaba cuando iba a leer cartas a las vecinas de mi pueblo, Calzada de Calatrava, en La Mancha. Muchas eran analfabetas, así que mi madre les traducía lo que les escribían sus maridos desde Alemania o Barcelona. Pero a veces la carta traía malas noticias y ella se la transformaba. Les decía justo lo que necesitaban oír. Mentía para consolar, inventaba para aliviar. Y eso, con los años, me di cuenta que era narrar, que ahí había una ética del relato que me marcó para siempre. Mi infancia y mi adolescencia fueron un máster intensivo en mujeres fuertes, contradictorias, pasionales, muchas veces oprimidas, pero siempre ingeniosas. Las mujeres de mi pueblo son las verdaderas protagonistas de mi cine, y yo, de alguna manera, me crié escuchándolas, espiándolas, amándolas. Quise formarme, claro, pero cuando intenté entrar en la Escuela Oficial de Cine ya la habían cerrado. Así que me tocó aprender a mi manera, viendo películas, escribiendo compulsivamente y probando todos los formatos posibles. Durante 12 años trabajé en Telefónica. De día iba con mi maletín, muy serio, de noche me transformaba. Cantaba con Fabio de Miguel, como Almodóvar y McNamara, escribía cómics, fotonovelas, colaboraba en revistas como El Víbora. Una de mis colaboraciones se titulaba Erecciones Generales, una fotonovela delirante, libre, muy yo. De ahí nació la idea para Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón. Al principio la pensé como un corto, pero entonces apareció Carmen Maura. Nos habíamos conocido en un grupo de teatro y ella fue quien me dijo: Pedro, esto tienes que hacerlo un cine de verdad, no es Super 8. Y así lo hicimos, con 4 duros y muchísima inconsciencia. El rodaje fue una epopeya, duró casi 2 años. No teníamos un duro y, por supuesto, ni permisos, ni ayudas, ni subvenciones. Todo era semiclandestino. Grabábamos los exteriores a horas en las que no hubiera mucha gente, con planos muy cerrados para no llamar la atención. Las escenas interiores se rodaban en casas de amigos. El piso de Bon, por ejemplo, era la casa estudio de los Costus, 2 artistas maravillosos que eran el alma estética de la movida. La financiación fue puro compañerismo. Carmen Maura, Félix Rotoaeta y otros amigos pusieron en total unas 500.000 pesetas. Imagínate, eso no daba para nada, pero nos las apañamos. Usábamos lámparas de escritorio para iluminar. Las voces las doblábamos en mi casa. Alaska tenía solo 15 años cuando empezamos y 17 cuando acabamos. Era una estrella en gestación, con los pegamoides y toda la estética punk a flor de piel. Yo le pedí que cantara Murciana Marrana en una escena, y aunque al principio no le gustaba eso de cantar sin música, al final lo hizo estupendamente.
Había escenas muy atrevidas para la época. La famosa lluvia dorada, por ejemplo, la resolvimos con una pera de farmacia llena de cerveza. Todo tenía un punto ingenuo, pero también provocador. Yo no quería escandalizar por escandalizar. Quería mostrar lo que nadie se atrevía a enseñar. Deseo, placer, lesbianismo, sadomasoquismo, cuerpos libres, mujeres que se ayudaban entre sí en vez de destruirse. Un universo donde el amor es ley. Mi cine no transgrede normas por placer, simplemente propone otras normas. No creo en la moral impuesto, creo en la moral del afecto, del deseo, de la diferencia. Y en cuanto a estilo, bueno, era lo que había. Pero también era lo que queríamos. Tenía una estética súper ochentera, muy casera, muy punk. Mis primeras influencias venían de Andy Warhol. Los créditos los hizo Cesepe con viñetas como de cómic, colores saturados, letras como garabatos. Todo muy pop, muy colorido. El rojo siempre está presente en mis películas y en esta también. Es una respuesta visceral a la grisura de la dictadura, al luto perpetuo de mi madre en La Mancha. Yo quería explosión, libertad, exceso. Cuando estrenamos en el Festival de San Sebastián nos dieron para el pelo. Zafia, impúdica, grosera, decían. En Murcia, la película solo duró un día en cartel, pero en Madrid fue otra historia. Se mantuvo 4 años en la sesión golfa de un cine del centro. 4 años. Porque al final conectó con algo profundo. Era el retrato o el delirio de una generación que estaba aprendiendo a ser libre sin pedir permiso. Hoy, muchos dicen que Pepi Lucibom es un documento esencial para entender la movida madrileña. Yo no lo hice con esa intención, claro. Yo no sabía que formaba parte de un movimiento. Solo quería pasármelo bien y contar cosas que me hacían vibrar. Pero sí, creo que captura bien esa borrachera de libertad de los primeros 80, cuando Madrid se convirtió en una ciudad sin reglas, donde lo importante no era tener un discurso, sino una pulsión. Con Laberinto de Pasiones empecé a preocuparme un poco más del lenguaje cinematográfico. Ya tenía algo más de presupuesto, más control del encuadre, del movimiento de cámara. Madrid volvió a ser mi escenario, pero con más glamour, más juego visual. El sexo seguía siendo un eje central, pero lo mezclaba con humor, cotidianidad y esa cosa de mirar a lo internacional, como si quisiéramos abrir las ventanas y que entrara todo el aire del mundo. Yo no he querido ser provocador nunca. Lo que he querido es mostrar a mis personajes tal y como son, sin pedir perdón. Y eso, en una sociedad como la que salía del franquismo, ya era una revolución. Mi cine es queer no solo por sus personajes, sino por su mirada. Porque respeta lo diferente, porque da voz a quienes no la tenían, porque celebra el deseo como una forma de vida. Al final, sigo haciendo lo mismo que hacía mi madre Paquita, inventarme historias para cambiar la realidad. Y eso, créeme, es cine en estado puro. Bueno, y hasta aquí esta explicación de don Pedro Almodóvar de cómo consiguió escribir y dirigir su primera película. Si quieres que te cuenten cómo se escribieron algunos guiones más, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!